Los multifondos, pum, a las pailas. Los precios, el IPC, pum, a las nubes. En el acumulado estamos muy por sobre lo estimado. Partamos por los productos que más han subido en su costo en los últimos 12 meses. Ahí está la gráfica. Por favor, Marco, cuéntanos un poco qué es lo que más ha subido y ustedes en la casa pongan nota para que traten de planificarse las próximas semanas. Así es. Lamentablemente estamos atravesando por una tormenta perfecta. Aquí se combinó los efectos de la pandemia, que todavía se arrastran con fuerza, los efectos de una estimulación de la demanda por estímulos fiscales llegando atrasados, el 2021 en vez del 2020, y ahora el conflicto entre Ucrania y Rusia, el conflicto mundial que ha escalado. Y eso ha significado que las presiones sobre los precios, las presiones inflacionarias que ya habíamos visto hace 4, 5, 6 meses, lamentablemente no solo se han acentuado, sino que parece que esta idea de que van a ser por 3 meses más, 4 meses más, o sea, en transitoria, vamos a tener que esperar un buen tiempo. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? Lo que estamos viendo son los bienes y servicios que desde nuestro punto de vista son los más sensibles para la mayoría de los hogares chilenos, ¿no? No son bienes y servicios suntuarios que se pueden consumir por pocos hogares transitoriamente, sino que son parte en general del gasto mensual, ¿no? Entonces aquí seleccionamos algunos de los productos que han subido más de 10% en los últimos 12 meses. Aquí, por ejemplo, no está el limón, ¿no? Porque el limón en febrero subió mucho. Subió una locura. Pero en el acumulado no ha subido tanto. Entonces, si vemos, tenemos a la parafina. Y aquí tenemos una noticia muy dura, ¿no? Porque en 12 meses el aumento del precio de la parafina supera el 60%. ¿no? ¿60%? Si el litro de la parafina, por ejemplo, en enero, febrero del año anterior, del 2021, estaba en 640 pesos, hoy día está en más de 1.000 pesos. ¿no? Esa es la magnitud del aumento. Es impresionante. Después tenemos, por ejemplo... Espera. Ándate tranquilo, Marco, que esta cuestión tenemos que ir digiriéndola a poquito. Ya, pero espérate, que además que hay un anuncio de que va a seguir subiendo la parafina. No es que ya los últimos 12 meses haya subido un 61,4%, sino que esto va a seguir aumentando en la capital. Empieza a ser el frío a fines de abril, mayo, puntualmente, pero en otras regiones de nuestro país, en el sur, hace frío ya. Así es, ¿no? Entonces esto es un problema que ya fue sufrido por los hogares chilenos el año pasado y que ahora en un par de meses más o ya, ¿no? Las próximas semanas va a ser dramático. Pero ¿sigue subiendo, Marco? Ese es el problema, ¿no? El problema es que a partir del conflicto entre Ucrania y Rusia, lo que se espera lamentablemente es que el precio de los combustibles, y ahí entra la parafina, entra el petróleo, diésel, entra la gasolina en términos generales, que también han subido mucho, lamentablemente las proyecciones que siga subiendo. De hecho, el ministro de Hacienda, que está a punto de dejar su gestión en los próximos días, hizo un pequeño cambio en el mecanismo de estabilizador de precios de los combustibles, ¿no? Y eso va a hacer que el precio de los combustibles suba menos de 7 pesos en los próximos días y no 30 o 40 pesos. Pero esto no se puede ir postergando permanentemente. Al ojo, profesor, más o menos en unos 3 meses más, la parafina, ¿cuánto más sube? A ver, al ojo, así jugándosela, como viene la historia de la parafina. Depende de la historia del conflicto. Eso es muy importante. En el fondo, cuánto dure y cuál va a ser la magnitud. Si el conflicto se mantiene, esto va a seguir subiendo, así como viene la curva. Así es. ¿Podríamos llegar a un 80% superior? Podría llegar, ¿no? ¿Por qué? Yo les explico lo siguiente. Un tema central es el precio internacional del barril del petróleo. Claro. ¿no? Y hoy día estamos hablando de que el precio del barril de petróleo ya supera los $120. Sí. Para que nos hagamos alguna idea, hace un año atrás estábamos por debajo de los $70, por ejemplo. Sí. Entonces son magnitudes que cuesta imaginar para periodos cortos de tiempo. Así, por lo mismo, otras materias primas como el cobre han aumentado mucho en el último tiempo. Ahí ya, ¿no? ahí concentremos en ese análisis. Mucha gente dice, oye, pero el cobre está llegando a precios históricos. 4 puntos. ¿Alcanza a amortiguar en algo el alza del cobre esta situación, o eso es macroeconomía y en realidad en los bolsillos de los chilenos solamente van a pagar el alza de la vida? Lamentablemente eso en teoría es macroeconomía y va a depender de cómo gestione el próximo gobierno esos nuevos ingresos. Porque esos ingresos del cobre, al menos lo que uno ve, es que pueden ser temporales. O sea, tenemos un aumento importante del precio del cobre, pero temporalmente por el mismo conflicto, y puede ser de que ojalá ese conflicto cese pronto y disminuya el precio del cobre. Entonces, un ingreso transitorio probablemente no se gaste inmediatamente y no logre compensar el aumento del petróleo. Más aún, cuando Chile exporta el 50% de lo que exporta,
es cobre o minerales, ¿no? Claro. Y ahí ha aumentado el precio cerca de 10%, un poquito más, pero importamos en torno a 15% de petróleo y derivados. Y ahí el precio ha aumentado más de un 40%, entonces no logra compensarse. Recomendación, si yo tengo cómo comprar hoy día un bidoncito de parafina y almacenarlo de manera segura, compremos hoy día parafina porque la parafina tiene cara de que va a seguir subiendo. Absolutamente, cuesta dar estos consejos, pero está carísima la parafina, pero ante algo que puede estar aún más caro en claro. 2 meses más, en 2 semanas más, Claro. si es que hay cómo almacenarla, yo recomiendo comprarla ahora. Transporte interurbano, el siguiente, lo segundo que subió más rápidamente. A ver, si ustedes se fijan en los 4 primeros productos, ¿no? Parafina, Están transporte relacionados. interurbano, Sí, exactamente, petróleo y gasolina tiene que ver con el mismo precio fenómeno. internacional de los combustibles. Entonces, ha afectado el valor del transporte interurbano, ¿no? A veces hablamos mucho de lo que pasa en la capital, pero esto afecta mucho lo que está pasando en las No, y distintas regiones afecta del a país. todo, porque la Sí. cadena de alimentos también sufre un alza a partir de la gasolina, el petróleo. Entonces, finalmente sube todo, incluso la carne. Por eso se explica ese 23,3% aumento en el precio de la carne roja. Ahí hay una mezcla de cosas, porque por un lado tenemos el aumento del precio de los combustibles y hay explicaciones vinculadas a la pandemia y explicaciones vinculadas al conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero por otro lado tenemos el aumento del precio de los alimentos y ahí hay otra bomba de tiempo que lamentablemente hay que informar y hay que contar, ¿no? Este es un problema que se ha arrastrado hace algún tiempo atrás. Uno revisa el índice de precios mundial de alimentos de la FAO, por ejemplo, y ha escalado en torno a 40% más en el último periodo, que es algo también impresionante. Pero tenemos problemas importantes que van arrastrando los distintos alimentos. En términos generales, por ejemplo, ustedes saben que el trigo, ¿no? El maíz, ¿no? Se conoce a Ucrania más Rusia como el granero del mundo. Así es. Porque entre los dos países explican el 25% de las exportaciones de trigo en el mundo. Entonces, ahora, si estos países están en conflicto, como hoy día, evidentemente, y además se prevé que es un conflicto de largo, estos precios van a seguir subiendo. Exactamente, porque aquí tenemos problemas con la carne de vacuno, pero también ha aumentado enormemente el precio del pollo, ¿no? Y lamentablemente también del precio del pescado. Entonces, en términos de proteína, ¿qué consumen los hogares chilenos? ¿Qué terminan consumiendo? Obligatoriamente. Pero la tienen que carne de comprar vacuno está algunas cosas. carísima, Carísima. de verdad. O sea, un kilo de posta rosada o posta negra, 10.000, 11.000 pesos. Exactamente. Y hace pocos meses atrás estaban 6.000, la podía conseguir. Así es. Entonces se disparó absolutamente. Es que esa es la analogía, la relación que uno debe hacer. Si el salario mínimo, que actualmente está en 350.000 pesos, y ojalá se suba, se ha anunciado que se va a subir en abril, hay un proyecto de ley a 400, sigue siendo insuficiente. Pero si un kilo de carne cuesta al menos 10.000 pesos, inmediatamente saquemos la relación. Claro. ¿Cuánto puede consumir una familia de carne o tener una dieta balanceada? Bueno, hay distintos tipos de preferencias, personas que son vegetarianas, hogares veganos, etcétera, pero quienes consumen carne se ven golpeados fuertemente. ¿Y el aceite vegetal, por qué se dispara? No me digas, por el conflicto internacional porque- también. Así es. ¿En serio? Por el trigo, por Putin. la base. Claro, o sea, aquí hay explicaciones que también vienen de antes, con toda esta crisis de los alimentos. Los alimentos, el precio de los alimentos tienen 2 o 3 explicaciones. Una es el conflicto actual, ¿no? O sea, hay explicaciones importantes a partir de lo que está pasando con Rusia y Ucrania, pero también tenemos problemas por el cambio climático, por sequías que han generado problemas de stock en los alimentos, y hay un tema que se ha contado muy poco, por el conflicto, y es el problema de los fertilizantes, ¿no? Que es una explicación más general, ¿no? Hay un aumento enorme en el precio de los fertilizantes, también por lo mismo, por el conflicto, y eso hace que sea más difícil poder cosechar, poder sembrar, y aumenta el precio, por ejemplo, de algunos productos alimenticios básicos. Mira. O sea, aquí hay un problema generalizado en ese sentido. Artículo de calefacción también sube un 19,5. Materiales de reparación de vivienda un 16,9, en algo que también Eso hemos lo sabíamos. ido visualizando desde los últimos 24 meses al menos. Exacto. Veamos la siguiente gráfica, a ver con qué elementos nos encontramos aquí. Dale, Marco. Claro, aquí nuevamente uno dice elementos esenciales para el hogar chileno. Claro. Azúcar, 16% de aumento. Lo que yo les adelantaba, ¿no? El pescado. En un país que tiene enormes costas, que tiene abundante pescado, que aumenta el 14% el pescado. ¿Y por qué el pescado le está costando más a los pescadores sacarlo? ¿Qué pasó? ¿Que el conflicto también le llegó a los pescadores chilenos? Pueden haber varias explicaciones que tienen que ver con los costos para poder extraer los peces. ¿Qué les cuesta más? Pero se ocupan unos El tamborcitos petróleo. de petróleo, pero ya, no vaya a tirarte un 14% porque Sí, te pero no, yo el tenés que petróleo. ver toda la cadena de distribución, todo. ¿Sabes que yo creo que hay mucha agregando. especulación acá? Todos ven que las cosas suben y todos comienzan a subir las cosas acá, ¿Tú porque crees al que hay mucha final... especulación? Marco, Sí. se logra
detectar si hay especulación en este tipo de mercados que son tan sensibles que tienen que ver con la alimentación de la población? Eso es difícil de poder detectar porque eso requiere un estudio muy acabado, ¿no?, a lo largo de todo el país para poder verificar qué está pasando con los precios, por ejemplo, de los distintos tipos de pescado. Claro. Porque aquí no viene un detalle merluza, reineta, salmón. wow, claro. Exactamente. Entonces hay que hacer un estudio a fondo para poder verificar cuáles son las fuentes principales del aumento de precios y si hay elementos vinculados a la especulación. Lo que uno podría decir a priori es que no es posible que en un país que tiene enormes costas las personas consuman tan poco pescado. Obvio. Porque el pescado se hace prohibitivo cuando los precios son tan caros. Y además yo Y el miraba... pescado siempre ha sido caro. En Exactamente. Chile Ha sido siempre caro. ha sido caro. Sí, Salvo la merluza, que es la más accesible. el otro día miraba las etiquetas en el supermercado de los pescados congelados que venden merluza, salmón, no sé qué. Muchísimo pescado traído de China. Sí, la O sea, tilapia. La famosa tilapia, el otro, el famoso pangasu. ¿Mero? Pangasu. El Pangasu, ese rastrero. Bueno. Pescado de China, camarones de China. Entonces, teniendo la costa que tenemos en nuestro país, con extracción de pescado, de marisco constantemente, tenemos que importar pescado de China. Sí, porque nosotros exportamos. Nosotros lo mandamos todo para afuera. No queda nada en el consumo interno. Es que hay varias cosas ahí, en términos más profundos. También mucho pescado se utiliza para hacer harina de pescado, Harina de pescado. ¿no? Y la harina de pescado sirve para generar alimentos para otro tipo de industria. Exacto. Entonces también eso genera un efecto que distorsiona la dieta alimentaria de los hogares. Vale decir, en vez de poder contar con ese pescado fresco para los hogares, se termina utilizando para otras industrias que contaminan mucho tontera. y generan un efecto en el medio ambiente. Nosotros le vendemos los pescados buenos a ellos y nos mandan pescado chino de mala calidad para nosotros y comemos mal. Estamos locos. El Una pollo, estupidez. tú lo Eso, el decías, pollo. efectivamente también sufre. O sea, todas las proteínas sufren un alza. Lo propio el gas licuado, que ya está llegando a niveles, lo venimos tratando hace mucho tiempo. No se puede explicar esta alza constante del gas licuado, sobre todo cuando estamos a puertas del otoño. Las pastas subieron un 13,7%. Trigo. Eso se entiende, se lo puedo entender. Exacto. Solo un pequeño paréntesis, Julia. El gas licuado, ojo, aparte de lo que hemos conversado, ahí hay que poner ojo sobre la investigación por colusión Sí, de la a las Sí. empresas. Fiscalía Nacional de gas Económica. licuado, ¿no? Esta especie de oligopolio, poquitas empresas concentrando el mercado, que a veces explican estos aumentos. Y efectivamente, cuando uno revisa, por ejemplo, las pastas y el pan, son productos que han aumentado muy fuerte, pero este año. O sea, gran parte de este aumento, 13,7% en el caso de las pastas, sobre todo las pastas, el pan, como un poco menos de la mitad ha sido este año, ha sido a partir de las repercusiones de parte del conflicto y de esta crisis vinculada a la escasez de alimentos. Ya, pero es que si seguimos así, ni agua vamos a poder tomar, hasta agua pues, si no potable. alcanza subió. para nada. Así es. O sea, de hecho, conversábamos antes de entrar al estudio el precio del pan, ¿no? Sí. El precio del pan ya nos parecía excesivo hablar de 1.600 pesos el kilo. Lo que se proyecta, dado que a partir del aumento del precio internacional del trigo, que eso genera un aumento en el precio de la harina, más los combustibles que generan efectos sobre toda la cadena alimenticia o alimentaria, lamentablemente podríamos ver un kilo de pan donde ya se está dando en algunos lugares a 2.000 pesos el kilo. Ya se dé. Ya se está Ya dando se en algunos dé lugares. los 2.000 pesos, sí. Sí. Oiga, profesor, en promedio toda esta canasta básica que ustedes más o menos vieron, Llegó el pan. ¿cuánto? Osorno, 2.500 pesos el kilo. 2.500. Sí, Terrible, fue noticia el otro día. Ojalá nos reajusten los sueldos así. Oiga, profesor, y en promedio, si nos están subiendo la vida, ¿cuánto en un porcentaje más o menos? ¿Cuánto es lo que más nos está costando al chileno hoy en día vivir? A ver, el IPC general, recordemos que lo hemos conversado en otros momentos, el IPC es una canasta de bienes y servicios que en conjunto son 303 bienes y servicios, que ponderan de distinta manera dependiendo de la importancia en el consumo mensual. El IPC general, porque aquí hay algunos productos, en los últimos 12 meses ha crecido 7,8%. Entonces, si uno lo ve en términos generales, al menos el costo de la vida en promedio ha subido 7,8%. Para los hogares que centran su consumo en estos bienes y servicios de primera necesidad, puede ser mucho más, ¿no? Puede llegar incluso al 10%. Entonces, ¿qué sucede? Al menos uno esperaría que los sueldos Se reajustaran se conforme reajustaran empezaron. en esa cantidad al menos, pero lo que ha pasado es que los sueldos reales significa lo que está sobre el IPC, han bajado 0,2%. O sea, han perdido poder adquisitivo los sueldos en Chile en los últimos 12 meses.